A mediados del siglo XIV, la cristiandad vivía agobiada por un sentimiento general de angustia. Italia estaba en guerras civiles que enfrentaban una ciudad contra la otra. Y dentro de las ciudades los partidos se enfrentaban mutuamente en luchas fratricidas. En Alemania reinaba el caos. Inglaterra y Francia habían empezado la trágica e interminable Guerra de los 100 años. El imperio de Oriente se estaba desmoronando y los turcos presionaban de forma amenazadora sobre las fronteras de Europa. Por todas partes estallaban guerras de campesinos que se sentían oprimidos y marginados. El hambre y las catástrofes naturales eran habituales. Y por si todo esto fuera poco, en 1347 hizo su aparición la terrible peste negra, que en pocos meses llevó a la tumba a más de un tercio de la población de Europa. Providencialmente, ese mismo año 1347, nace Catalina en Siena de un parto gemelar, la 24ª hija del tintorero Jacobo Benincasa y de doña Lapa, hija de un colchonero. Su hermana gemela muere poco después, pero al año siguiente nacerá una 25ª hermana. Además, la familia acoge a un primito huérfano de 10 años que posteriormente se convertirá en fraile dominico y será el primer confesor de Catalina. Pronto florece alrededor de la pequeña, ya en la vida de la santa, la leyenda, los escritos sobre la leyenda, que llena de milagros su infancia y su juventud. La misma Catalina habla de algunos de estos episodios y de otros hablarán su confesor y los innumerables animadores que la rodean continuamente, fascinados por su ya madura santidad. A los 7 años se consagra a Dios con un voto de amor exclusivo a Cristo, un voto de castidad, que ella misma hace espontáneamente. Con apenas 10 años de edad, Catalina busca el silencio, la oración y la austeridad. Para desengañar a su madre, que estaba empeñada en casarla a toda costa, a los 15 años Catalina realiza un gesto decisivo. Así como Santa Clara de Asís lo hizo, se corta sus largos y bellos cabellos, convirtiéndose en una niña tonsurada, como se decía en aquel tiempo. Su madre no estaba de acuerdo con esta consagración privada y le da muchas labores de la casa, prescindiendo de la empleada que les ayudaba. Y también Catalina queda sin una celda, sin un cuarto propio, para así impedir que se recogiera en oración. Pero Catalina fabricó en su alma una celda interior de la que aprendió a no salir nunca, sino siempre recogerse en ella. Catalina es dulce y obediente con sus progenitores, pero no desiste de su consagración. Terminará convirtiéndose en guía espiritual también de su propia madre. Su padre termina apoyándola y dice a su familia: que nadie moleste más a mi dulce hijita, dejad que sirva como le plazca a su esposo con mayúscula, Jesucristo. Finalmente, a los 16 años, Catalina pudo ingresar en las terciarias dominicas de Siena. Llevará el hábito blanco y la capa negra de la Orden de Santo Domingo, pero no elige la clausura, el convento, porque intuye que tiene que realizar una misión pública.
Comienza a distribuir su tiempo y sus fuerzas entre las ocupaciones familiares, largos ratos de oración y la asistencia en los hospitales. Siena cuenta entonces con 16 hospitales y también asistirá en la leprosería. El aspecto más evidente de su maduración interior es el hecho de que alrededor de una niña iletrada se constituye un grupo de seguidores y de admiradores, compuesto por gente de toda edad y condición, magistrados y embajadores, pintores y poetas, nobles y burgueses, caballeros y artesanos, mujeres de origen noble o plebeyo, inclusive de religiosos dominicos, franciscanos, agustinos, valleumbrosianos, guillermitas, etc. Entre todos se discute la teología y de mística, se estudia a Santo Tomás de Aquino y sobre todo se aprende a amar con todo el corazón a Cristo Redentor, a la Iglesia, su cuerpo místico. Y podríamos preguntarnos cómo, siendo una niña y luego una joven iletrada, Catalina puede comprender y enseñar teología, mística y también los escritos o la teología de Santo Tomás de Aquino. El mismo Evangelio que hemos proclamado hace un rato nos enseña que Jesús, levantando sus ojos al cielo, dice a su Padre: Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Por consiguiente, Jesús ha manifestado su nombre, es decir, toda su persona a Catalina, ya sea en la oración, ya sea en lo que leía, ya sea por sabiduría infusa. Como hemos dicho, Catalina desde muy pequeña se consagró privadamente a Dios y a Él se entregó sin reservas con una fe inquebrantable, incluso en medio de incomprensiones, castigos y las calumnias más atroces que recibía. Todo lo afrontó con una caridad irresistible. Ella es toda para Cristo, su dulce Jesús, como solía llamarlo. Y fue una verdadera dominica, ya que el Cristo que contemplaba en sus largos ratos de oración lo compartió con muchísimas personas que descubrieron o profundizaron en el misterio de Cristo de la mano de Santa Catalina. Inclusive el Papa Gregorio XI, a quien exhorta con valentía a que salga del pueblo de Aviñón en Francia y vaya a Roma a asumir como legítimo Papa, dejando de lado todos los miedos que éste tenía para hacerlo. Y ya en su lecho de muerte, Catalina, preocupada como Cristo de que sus discípulos quedasen como ovejas sin pastor, le dice a Dios Padre: Dios eterno, Maestro bueno, mi dulce amor, te encomiendo mis dilectísimos hijitos. Te ruego que no los dejes huérfanos, sino que los visites con tu gracia y les hagas vivir muertos, es decir, obedientísimos. Con verdadera y perfectísima luz, manténlos unidos en el dulce evangelio de la caridad, para que consumen y agoten su vida en esta dulce esposa, ella misma. La carta 373. Como hemos visto, hermanos, Santa Catalina nos deja un precioso ejemplo de discípulo de Jesús, una laica dominica consagrada que gustó de Dios en la contemplación y lo llevó a toda persona que encontró en su vida
con una convicción, entusiasmo y amor arraigados en una fe, esperanza y caridad maduras que hacen de ella un resplandor de Cristo en un tiempo difícil de peste negra como nosotros con la pandemia del coronavirus, en medio de la pobreza, problemas religiosos de su tiempo y tantas otras dificultades que encontró. Que el Señor nos dé la gracia a todos nosotros de ser también un resplandor de Él, por más pequeño que seamos como resplandor de Cristo, para saciar el hambre, la soledad y el sufrimiento de tantos hermanos nuestros en este momento de la historia y en nuestro lugar de Buenos Aires, que los saciemos con el alimento más necesario que existe, que es nuestro Señor Jesucristo.